Hola, muy buenos días. Hoy vamos a explicar el tema de las hormonas. Somos del grado 11A del Colegio Marco Fidel Suárez. Mis compañeros son Deyanira Contreras, Giancarlo Berbesí, Shirley Luna, Merwin Pineda y quien les habla, Mariel Torres. Hola, el día de hoy les contaré un poco acerca de las hormonas y sus funciones. Las hormonas desempeñan un papel fundamental en nuestro organismo. Pero, ¿se han preguntado qué son exactamente las hormonas y por qué son importantes para nuestra salud? Descifraremos las hormonas más importantes del organismo humano y explicaremos de qué manera los cambios en los niveles hormonales pueden afectar su organismo y su bienestar. Una hormona es una sustancia química secretada en la sangre por una célula especial, cuyo propósito es indagar a otras células que realicen determinadas funciones desde el punto de vista químico. Las hormonas son moléculas de naturaleza orgánica, principalmente proteicas, y cumplen su función en muy pequeña cantidad. Entre ellas se encuentra la regulación del metabolismo. Las hormonas controlan cómo el cuerpo utiliza y almacena energía a partir de los alimentos. Un ejemplo sería la insulina. La insulina facilita la entrada de glucosa a las células. ¿Y cómo lo hace? Lo hace reduciendo los niveles de glucosa en la sangre. Otra sería glucagón. El glucagón aumenta la glucosa en la sangre al estimular la liberación de glucosa almacenada en el hígado. Otro tipo de hormona sería la del crecimiento y el desarrollo. Las hormonas de crecimiento son esenciales para el desarrollo físico. Desde la infancia hasta la adultez regulan el crecimiento de los huesos y de los tejidos. Otro tipo de hormona sería la regulación de los ciclos reproductivos y sexuales. Las hormonas sexuales como el estrogeno y la testosterona regulan el desarrollo de los caracteres sexuales, así como el ciclo menstrual, la producción de los espermatozoides y las funciones reproductivas. Hormonas como la progesterona son esenciales para la implantación del embrión y del mantenimiento del embarazo. Otro tipo de hormona sería la respuesta al estrés. Las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, producidas por las glándulas suprarrenales, preparan al cuerpo para situaciones de lucha o situaciones de huida, aumentando el ritmo cardíaco y la presión arterial y la disponibilidad de energía. Otro tipo de hormona sería la regulación de equilibrios de líquidos y de minerales. Las hormonas como la aldosterona y la vasopresina controlan el equilibrio de líquidos y electrolitos, regulando la retención de excreción de sodio y agua a través de los riñones, manteniendo la presión arterial y el volumen sanguíneo. Otro tipo de hormonas la leptina y la grelina. La leptina estimula la ansiedad, mientras que la grelina estimula el hambre. Otro tipo de hormona es la regulación del sueño o vigilia. La metalonina, producida por la glándula pineal, regula los ciclos del sueño, sincronizando el reloj biológico con los ciclos de luz y los ciclos de oscuridad. Otro tipo de hormona sería la regulación del estado de ánimo y la emoción. Las hormonas como la serotonina, dopamina y oxitocina juegan un papel importante en el control del estado de ánimo y la sensación de bienestar, el apego emocional y como también el manejo del estrés. Otro tipo de hormonas, claro, sería la función inmunológica. Algunas hormonas como los glucocorticoides
Ejemplo, el cortisol tienen efectos antiinflamatorios e inmunosupresores, regulando la respuesta del sistema inmunológico. Otro tipo de hormona sería la hormona de la regulación de la producción de la sangre. Aquí encontramos la eritropoyetina, producidas por los riñones y estimula la producción de los glóbulos rojos en la médula ósea, en respuesta a bajos niveles de oxígeno en la sangre. Definición. Las hormonas son sustancias químicas producidas por las glándulas endocrinas en el cuerpo y secretadas directamente en el torrente sanguíneo. Su función principal es actuar como mensajeros químicos, regulando diversas funciones biológicas y procesos fisiológicos. Las hormonas influyen en el crecimiento, el metabolismo, el desarrollo sexual y la reproducción, en el estado de ánimo, entre otros. Las clases de hormonas se clasifican en varias categorías según su estructura química, su origen o función en el organismo. Las principales clases de hormonas se basan en su estructura química y son las siguientes. Las hormonas de esteroides son derivadas del colesterol y se caracterizan porque son lipofílicas, lo que significa que pueden atravesar fácilmente las membranas celulares. Actúan sobre receptores intracelulares que suelen encontrarse en el citoplasma o en el núcleo, como por ejemplo lo son el cortisol producido por las glándulas suprarrenales, que regula el metabolismo, que es la respuesta al estrés y la inflamación. Los estrógenos, que son hormonas sexuales femeninas que regulan el desarrollo y funcionamiento del sistema reproductor femenino. La testosterona es la hormona sexual masculina que promueve el desarrollo de características sexuales secundarias masculinas y la producción de esperma. 2. La hormona péptica y proteicas. Están compuestas de cadenas de aminoácidos que se caracterizan porque son hidrofílicas, lo que significa que no pueden atravesar las membranas celulares y actúan a través de receptores en la superficie celular. Al unirse a estos receptores se desencadenan una cascada de señalización intracelular, como por ejemplo lo son la insulina producida por el páncreas, que regula los niveles de glucosa de sangre, facilitando su absorción por las células. La hormona del crecimiento, la GH, secretada por la glándula pituitaria, estimulada en el crecimiento de tejidos y órganos. La hormona paratiroidea, PTH, regula los niveles de calcio en la sangre. 3 son las hormonas derivadas de los aminoácidos, que son derivadas de aminoácidos específicos como la tirosina o el triptófano, que se caracteriza porque pueden ser hidrofílicas o lipofílicas, dependiendo de su estructura, lo que les permite actuar tanto en la superficie de las células como dentro de ellas. Como por ejemplo lo son la adrenalina, que es derivada de la tirosina, es secretada por glándulas suprarrenales y prepara al cuerpo para la lucha o la huida de situaciones de estrés. La tiroxina es producida por la glándula de la tiroides, que regula el metabolismo basal y afecta el crecimiento y el desarrollo. La melatonina, que es derivada del triptófano, que regula los ciclos de sueño y es producida por la glándula pineal. 4. Las hormonas eicosanoides son derivadas de ácidos grasos, especialmente el ácido araquidónico. Se caracteriza porque actúan como moléculas de señalización local, como son la autocrina y la paracrina, más que a distancia, y tienen una vida media corta. Como por ejemplo las prostaglandinas, involucrada en la mediación de la inflamación, el dolor y la fiebre. Los tromboxanos, que participan en la coagulación sanguínea. El leucotrieno están involucrados en la respuesta inmunológica, especialmente en la inflamación de las reacciones alérgicas. 5. Las hormonas gaseosas son compuestos gaseosos simples que actúan como hormonas, que se caracterizan porque son moléculas pequeñas que se pueden difundir fácilmente a través de las membranas celulares, como por ejemplo el óxido nítrico, NO. Actúa como un vasodilatador,
relajando el músculo liso de los vasos sanguíneos y regulando el flujo sanguíneo y la presión arterial. Ahora va el tema de las hormonas trópicas o hipófisis. Las hormonas trópicas son un tipo de hormonas producidas por la glándula pituitaria anterior o adenohipófisis que regulan la función de otras glándulas endocrinas en el cuerpo. Su función principal es estimular o exhibir la liberación de hormonas en otras glándulas endocrinas, actuando como una especie de controlador del sistema endocrino. Uno de los primeros subtemas de la hipófisis es la FSH, que es la hormona folículo estimulante, que es una hormona producida por el lóbulo anterior de la hipófisis. Desempeña un papel crucial en la regulación del sistema reproductivo, tanto en los hombres como en las mujeres. Las funciones de la FSH en las mujeres es el desarrollo folicular, que es la FSH que estimula el crecimiento y la maduración de los folículos en los ovarios. Cada folículo contiene un ovario inmaduro y la FSH ayuda a que estos folículos se desarrollen y produzcan estrógenos. Otro también es la regulación del ciclo menstrual, que contribuye a la regulación del ciclo menstrual al influir en el crecimiento de los folículos y la producción de estrógenos, que a su vez afecta la ovulación y la preparación del útero para un posible embarazo. En los hombres es la producción de los espermatozoides. La FSH es esencial para la espermatogénesis, el cual proceso mediante el cual se producen los espermatozoides en los testículos, que estimula las células de Sertoli que proporcionan soporte y nutrición a los espermatozoides en desarrollo. También la regulación de la fertilidad, que mantiene el equilibrio adecuado en el sistema reproductivo masculino para asegurar una producción adecuada de espermatozoides. También hay unos desórdenes relacionados con la FSH. Uno de estos es el hipogonadismo, que es una condición médica en el cual las glándulas reproductivas en los testículos del hombre y los ovarios de la mujer no producen una cantidad suficiente de hormonas sexuales. Las hormonas incluyen testosterona en los hombres y estrógenos y progesterona en las mujeres. El hipogonadismo puede afectar la fertilidad, el desarrollo sexual y el bienestar general. Como uno de estos es el síndrome de ovario poliquístico. En las mujeres con SOP, y los niveles de FSH pueden estar alterados y no siempre se presentan de manera equilibrada con otras hormonas. Por ejemplo, puede ser la infertilidad, que son las alteraciones en los niveles de FSH que pueden estar asociadas con problemas de fertilidad tanto en los hombres como en las mujeres. La FSH es una hormona fundamental en la reproducción, regulando el desarrollo de los folículos ováricos y la producción de espermatozoides. Esta sujeta a un complejo sistema de regulación hormonal que puede mantener la homeostasis reproductiva. Otro tema es el ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica, que es una hormona trópica producida y secretada por la glándula pituitaria anterior, que es la adenohipófisis. Su función principal es estimular la glándula suprarrenal para que produzca y libere hormonas de esteroides, principalmente el cortisol. Funciones y mecanismo de la acción. Uno de estos es la estimulación de la glándula suprarrenal, que es la ACTH, que actúa sobre la corteza de la glándula suprarrenal, que está situada en la parte superior de los riñones. Esta estimulación induce la producción y liberación de cortisol, así como otras hormonas esteroides como los andrógenos y la aldosterona. Trastornos asociados. Uno es el síndrome de Cushing. Es una condición en la que hay una sobreproducción de cortisol, que puede ser causado por un tumor en la glándula pituitaria adenocorticotropo, que produce exceso de ACTH, llevando a una sobreproducción de cortisol por las glándulas suprarrenales. Otra es la enfermedad de Addison. Es una condición en la que las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas esteroides, incluyendo el cortisol. En respuesta, la glándula pituitaria puede producir más ACTH en un intento de estimular la producción de cortisol, lo que puede llevar a niveles altos de ACTH en la sangre. Y por último, el síndrome de Nelson, que puede ocurrir en pacientes con enfermedad de Addison que han tenido una cirugía para eliminar un tumor que produce ACTH, que es la falta de cortisol que puede permitir que un tumor pituitario se desarrolle causando una sobreproducción de ACTH. PSH.
Se refiere a la hormona estimulante de la prolactina, la regulación de la prolactina, que es la hormona responsable de la producción de leche en las glándulas mamarias y tiene otras funciones. Se maneja principalmente a través de la inhibición por la dopamina, que se conoce como el factor inhibidor de prolactina, PIF, que es la regulación de la prolactina. Prolactina PRL es una hormona producida por la hipófisis anterior. Su principal función en las mujeres es estimular la producción de leche después del parto. También tiene roles en el sistema inmunológico y la regulación del ciclo menstrual. Dopamina. La dopamina actúa como inhibidor principal de la secreción de prolactina. Se libera desde el hipotálamo y se une a receptores específicos en la hipófisis anterior para reducir la liberación de prolactina. TRH, hormona liberadora de tirotropina, aunque su principal función es estimular la liberación de TSH, hormona estimulante de la tiroides. En algunos casos también puede estimular la secreción de prola. Hormonas generales. Tiroides. Las hormonas de las tiroides son producidas por las glándulas tiroides, una glándula en forma de mariposa ubicada en la parte frontal del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. Estas hormonas son fundamentales para regular el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo en el cuerpo. Las principales hormonas tiroideas son tirosina, T4. Es la principal hormona producida por la tiroides, pero es menos activa que la T3. Tiene 4 átomos de yodo. Su función es regular el metabolismo basal, la temperatura corporal y es crucial para el crecimiento y desarrollo, especialmente del cerebro durante la infancia. En conversión, aunque T4 es la hormona más abundante, se convierte en T3, la forma más activa en tejidos periféricos mediante la eliminación de un átomo de yodo. Triiodotiromina T3 es la forma activa de la hormona tiroidea y contiene 3 átomos de yodo, aunque se produce en menor cantidad, es mucho más potente que la T4. Su función es controlar la velocidad del metabolismo en las células, lo que afecta casi todos los procesos fisiológicos, incluido el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y el crecimiento. Su origen es de aproximadamente el 20% de la T3. Se produce directamente en la tiroides, mientras que el resto se forma a partir de la conversión de T4 en los tejidos. Calcitonina es menos conocida. Esta hormona también es producida por la tiroides, especialmente por las células C o células parafoliculares. Su función es ayudar a regular los niveles de calcio en la sangre al reducir la concentración de calcio cuando es demasiado alta, inhibiendo la resorción ósea y favoreciendo el depósito de calcio en los huesos. Trastornos relacionados con las hormonas tiroideas. Hipotiroidismo. Ocurre cuando la tiroides no produce suficiente T3 o T4. Los síntomas incluyen fatiga, aumento del peso, intolerancia al frío y depresión. El tratamiento generalmente incluye terapia de reemplazo hormonal con levotirosina, T4 sintética. Hipertiroidismo. Ocurre cuando la tiroides produce demasiada hormona tiroidea. Los síntomas incluyen pérdida de peso, nerviosismo, palpitación y temblores. Puede ser tratado con medicamentos antitiroideos, yodo,
radiactivo o cirugías. Bocio. Agrandamiento de las glándulas tiroideas que puede ocurrir en ambos trastornos y es a menudo ocasionado con diferencia de yodo. El tratamiento varía según el tipo de condiciones que se esté tratando, ya sea hipotiroidismo, hipertiroidismo, bocio o nódulos tiroideos. Los enfoques comunes para cada una de estas condiciones: hipertiroidismo se caracteriza por la producción insuficiente de hormonas tiroideas. Terapia de reemplazo hormonal. 2. Paratiroides. La hormona paratiroidea, PTH, también conocida como paratormona o paratina, es una hormona producida por las glándulas paratiroideas, que son 4 pequeñas glándulas situadas detrás de la glándula tiroides en el cuello. La PTH juega un papel crucial en la regulación del metabolismo del calcio, el fósforo y el magnesio en el cuerpo, lo cual es esencial para el funcionamiento normal de los sistemas nerviosos y muscular, así como para la salud ósea. Funciones principales de la PTH. Relación del calcio de la sangre. Aumenta los niveles del calcio en la sangre. Principales de la PTH. Relación del calcio de la sangre. Aumenta los niveles del calcio en la sangre. La principal función de la PTH es mantener los niveles del calcio dentro de un rango estrecho, vital para la concentración muscular, la transmisión nerviosa y la coagulación sanguínea. Acciones específicas. Huesos. La PTH estimula a los osteoclastos, células que descomponen el hueso liberando calcio y fósforo al torrente sanguíneo. Este proceso es conocido como resorción ósea. Los riñones. Aumenta la reabsorción de calcio en los túbulos renales, reduciendo la cantidad de calcio excretada en la orina. También reduce la reabsorción de fósforo y de fosfato, aumentando su excreción. El intestino. Indirectamente, la PTH estimula la conversión de la vitamina D en su forma activa, calcitriol, en los riñones, que a su vez aumenta la absorción de calcio en el intestino. Regulación de la PTH. Retroalimentación negativa. La secreción de PTH está controlada principalmente por los niveles de calcio en la sangre. Cuando los niveles de calcio disminuyen, las glándulas paratiroides aumenta la liberación de PTH. Cuando los niveles de calcio son altos, la secreción de PTH se reduce. Ahora los trastornos relacionados con la PTH. Hiperparatiroidismo. Ocurre cuando las glándulas paratiroideas producen demasiada PTH, lo que provoca niveles elevados de calcio en sangre, hipercalcemia. Síntomas: la fatiga, debilidad muscular, dolor óseo, cálculos renales, trastornos digestivos y, en casos graves, problemas neurológicos y cardíacos. Causas: puede ser primario debido a que es un tumor benigno, o secundario debido a condiciones como insuficiencia renal crónica o deficiencia de vitamina D. El tratamiento puede ser
puede incluir cirugía para remover las glándulas afectadas, manejo médico para controlar los síntomas o tratamiento. Hipoparatiroidismo se produce cuando las glándulas paratiroides no producen suficiente PTH, lo que lleva a niveles bajos de calcio en sangre, hipocalcemia. Síntomas. Los síntomas pueden ser calambres musculares, espasmos, hormigueos en los labios y dedos, y en casos severos, convulsiones o problemas cardíacos. Causas. Las causas pueden ser causado por daño o extirpación de las glándulas paratiroides durante la cirugía y por enfermedades autoinmunes. Tratamiento. Incluye suplementos de calcio y vitamina D y en algunos casos reemplazo de PTH sintética. Importancia clínica. La PTH es esencial para mantener el equilibrio del calcio en el cuerpo, lo cual es crucial para múltiples funciones fisiológicas. Los desequilibrios pueden llevar a serios problemas de salud, destacando la importancia de un diagnóstico y tratamiento adecuado. Las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias están involucradas en la producción y la secreción de la leche. Son reguladas principalmente por dos hormonas, la prolactina y la oxitocina. Estas hormonas desempeñan roles esenciales en la lactancia y el funcionamiento general de las glándulas mamarias. De la prolactina. Es producida por la hipófisis anterior, una glándula ubicada en la base del cerebro. Su función de la glándula mamarias es la hormona principalmente que estimula la leche en las glándulas mamarias después del parto. Durante el embarazo, los niveles de prolactina aumentan, preparando las glándulas mamarias para la lactancia. Después del nacimiento del bebé, estimula la liberación de la prolactina, lo que mantiene la producción de la leche. La regulación. La liberación de la prolactina está regulada principalmente por la dopamina, que inhibe la producción y la succión del bebé, lo que reduce los niveles de dopamina, permitiendo que aumente la secreción de la prolactina. La oxitocina es la producida por el hipotálamo y liberación por la hipófisis posterior. Funciona en las glándulas mamarias. La oxitocina es responsable de la eyección o bajada de la leche. Cuando el bebé succiona el pezón, estimula la liberación de la oxitocina, lo que provoca la contracción de las células hipoteliales alrededor de los alvéolos. Las glándulas mamarias, esto impulsa hacia el conductos lactíferos y finalmente hacia el pezón. Vínculo emocional. La oxitocina también está asociada con el vínculo afectivo entre el madre y el bebé. Es a menudo llamado la hormona del amor, debido al papel y el forzamiento de los lazos sociales. Resumen del proceso de lactancia. Desarrollo de mamadas. Influenciado por los estrógenos posterior del HPL durante la pubertad y el embarazo. La producción de leche estimula principalmente por la prolactina, que aumenta significativamente después del parto. Impulsión de la leche, facilitada por la oxitocina, lo que libera en respuesta la succión del bebé, permitiendo que la leche fluya desde las glándulas hacia el pezón, y el equilibrio en la interacción. Estas hormonas son fundamentales para el proceso de lactancia y el funcionamiento adecuado de las glándulas mamarias. Cualquier desequilibrio hormonal afectará la capacidad de la producción y secreción de la leche. Hormonas hormonales en los hombres. En los hombres, las hormonas hormonales principales son los andrógenos, como la testosterona producida por los testículos. Aunque los andrógenos y la progesterona están presentes en menores cantidades, también juegan roles importantes en la función producida en cada tipo de hormona en los hombres. Andrógeno. La testosterona es producida principalmente en los testículos por las células Leydig. Una pequeña cantidad se produce en las glándulas suprarrenales. Su función se divide en desarrollo sexual. Es esencial para el desarrollo de los órganos sexuales masculinos durante la gestación y la aparición de características sexuales secundarias durante la pubertad, como el crecimiento de la barba, la profundización de la voz y el aumento de la masa muscular. La producción en la esperma. La testosterona es crucial para la espermatogénesis
estimulante en los testículos. Lidio regula el deseo sexual y puede influir en comportamientos relacionados con la competencia y la agresividad. Regulación. La liberación de la testosterona está regulada por la hormona luteinizante y la hormona folicular estimulante, que son secretadas por hipófisis anterior en la respuesta a hormona liberada en la gonadotropina del hipotálamo. Los estrógenos en los hombres. Los estrógenos se producen en menor cantidad en comparación con las mujeres. Se sintetizan principalmente en los testículos y en menor medida en las glándulas suprarrenales. Está el principal estrógeno activo en los hombres. Su función se divide en la regulación de los espermatozoides. Los estrógenos ayudan a la regulación producida en espermatozoides al influir la función en las células que son esenciales para el soporte y nutrición de los espermatozoides en los testículos. Salud ósea. Los estrógenos también contribuyen a la salud ósea, ayudando a mantener la densidad ósea y prevenir la osteoporosis. Balance hormonal. Mantiene el cuerpo equilibrado hormonal en el cuerpo masculino, evitando la acumulación excesiva de la testosterona. La regulación. Los niveles de los estrógenos en los hombres están influenciados por la conversión periférica de la testosterona a estrógenos a través de la aromatización en un proceso catalizado por la esencia aromatasa. En los hombres, los progesteronos se producen en cantidades mucho menores que en las mujeres. La progesterona es principalmente progestágeno y se produce en los testículos y en las glándulas suprarrenales. Su función se divide en la regulación del equilibrio hormonal, aunque en menor medida en la progesterona ayuda a equilibrar los efectos de la testosterona y puede influir en los metabolismos de las hormonas. Salud productiva. La progesterona también puede jugar un rol en la regulación de las funciones productivas, manteniendo un entorno hormonal equilibrado en la producción de la esperma. La regulación de niveles de progesterona en los hombres está regulada por producción en los testículos y en los glándulas suprarrenales y influencia menor profundización en comparación a los estrógenos y andrógenos. Las hormonas gonadales en mujeres. Las hormonas gonadales en las mujeres son producidas principalmente por los ovarios. Juegan un papel crucial en el desarrollo sexual, el ciclo menstrual y la reproducción. Los principales hormonas gonadales en las mujeres son otrágenos y prostégenos. Los estrógenos. Sus funciones se dividen en el desarrollo sexual. Los estrógenos son responsables del desarrollo de las características sexuales secundarias en la pubertad, como el desarrollo de las mamas, distribución de la grasa corporal y el crecimiento de vello púbico y axilar. Ciclo menstrual. Según la fase folicular, el ciclo menstrual proviene del crecimiento maduración de los folículos ovarios. Los niveles de estrógenos aumentan durante esta fase, ayudando a preparar y revestimiento del útero para posible implantación del óvulo fertilizado. Sus formas principales son estradiol, la forma más potente y prevalente del desarrollo durante la vida reproductiva de una mujer. Estrona, principalmente el estrógeno durante la menopausia. Estronil, dopamina durante el embarazo. Progestágenos. Su función se divide en la preparación del útero. La principal función de los prostágenos, especialmente la progesterona, es preparar el endometrio para la implantación del óvulo fertilizado después de la ovulación, estableciendo revestimiento de uterino, haciendo más adecuado para el embarazo. Manteniendo del embarazo, ocurre fertilizando la progesterona, ayudando a mantener el embarazo en híbrido, las contracciones uterinas y apoyar el desarrollo del endometrio. La regulación del ciclo menstrual regula las fases luteal del ciclo menstrual, durante el cual el endometrio se prepara para la posible implantación del embrión. Sus formas principales son la progesterona, la principal progestina producida por el cuerpo lúteo en el ovario después de la ovulación y por el placenta durante el embarazo, ciclo menstrual y las hormonas glandulares. El ciclo menstrual se divide en varias fases, durante el cual se divide la estrógenos y progesterona fluctúan. Fase folicular. Comienza en el primer día de la menstruación y característica por el aumento de los niveles de estrógeno, lo que estimula el crecimiento de los folículos ovarios. Ovulación. Aumenta el repentino de los niveles de LH y FSH. Desencadena la ovulación de la liberación del óvulo maduro del ovario. Fase luteal. Después de la ovulación, el cuerpo lúteo y el ovario producen progesterona y también estrógenos para proteger el útero para posible implantación. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo desintegra, disminuyendo los niveles de progesterona y de estrógeno, lo que provoca la menstruación. Menstruación. La caída en los niveles de estrógenos, progesterona provoca el desprendimiento del revestimiento del útero, dando lugar a la menstruación. Trastornos relacionados con las hormonas gonadales.
síndrome premenstrual, menopausia, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis. Continuando con el tema de mi compañero, yo les vengo a hablar sobre los trastornos relacionados con las hormonas gonadales. Uno de los primeros es el síndrome premenstrual, la menopausia, el síndrome de ovarios poliquísticos y la endometriosis. Como quinto tema tenemos los suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, también conocidas como glándulas adrenales, son glándulas endocrinas ubicadas en la parte superior de cada riñón. Estas glándulas producen una variedad de hormonas que son cruciales para múltiples funciones fisiológicas. Se dividen en dos partes principales, cada una con funciones hormonales distintas. Como primero tenemos la corteza suprarrenal, que son las que producen hormonas esteroides que se dividen en tres categorías principales. Primero, la glucocorticoides. Esto ayuda a regular el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, aumenta la producción de glucosa en el hígado. También ayuda al cuerpo a responder al estrés físico y emocional al aumentar los niveles de glucosa en sangre y a reducir la inflamación. Tiene efectos antiinflamatorios y supresores del sistema inmunológico. Como segundo tenemos los mineralocorticoides, que son los que regulan la absorción de sodio y la excreción de riñones de potasio en los riñones, lo que afecta el equilibrio de líquidos y la presión arterial. Como tercero tenemos los andrógenos suprarrenales. Son precursores de hormonas sexuales como la testosterona y los estrógenos. En hombres son menos significativos en comparación con las testosteronas testiculares, pero en mujeres contribuyen a la libido y al crecimiento del vello púbico y axilar. También tenemos la médula suprarrenal. La médula suprarrenal son hormonas catecolaminas que son cruciales para la respuesta rápida al estrés. Otra también es la catecolaminas, da respuesta al estrés, donde se libera en respuesta a las situaciones estresantes o de emergencia, que es la respuesta a la lucha o huida. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el flujo sanguíneo en los músculos, además de elevar los niveles de glucosa en sangre. En el metabolismo promueve la liberación de glucosa en el hígado y en los músculos. ¿Cómo es esto? Tenemos el timo. El timo es una glándula en la parte superior del tórax, detrás del esternón y delante del corazón. Juega un papel crucial en el desarrollo y maduración del sistema inmunológico, particularmente durante la infancia y la adolescencia. Aunque el timo produce algunas hormonas, su función principal es la producción y maduración de linfocitos T. Es un tipo de médula inmunitaria. Las hormonas producidas por el timo incluyen, primero, la timosina, desarrollo de linfocitos T. La timosina promueve la maduración y la diferencia de los linfocitos T en el timo. Estos linfocitos T son esenciales para la respuesta inmune adaptiva al organismo. Regula el sistema inmunitario. Ayuda a regular el funcionamiento del sistema inmunitario. Facilita la educación y la selección de médulas T, que pueden reconocer patógenos específicos sin atacar los tejidos del propio cuerpo humano. Una de las partes del timo es la timoquinina, es inmunoregulación. La timoquinina tiene efectos en la regulación del crecimiento y la actividad de los linfocitos T y puede influir en la actividad de otros tipos de médulas inmunitarias. Como otra tenemos la timopoyetina, estimulación de la maduración de linfocitos T. Participa en la estimulación de la producción y maduración de linfocitos T en el timo, que es fundamental para la respuesta inmune efectiva. Uno de los cambios con el desarrollo, el timo está más activo durante la infancia y la adolescencia, cuando se desarrolla y madura el sistema inmunitario. Involución. Con la edad, el timo se reduce y se convierte en tejido graso, aunque sigue produciendo algunas hormonas y células T a lo largo de la vida. Como séptimo tenemos los riñones. Los riñones producen varias hormonas claves que desempeñan roles cruciales en la regulación del equilibrio de líquidos, la presión arterial y la producción de glóbulos rojos.
Las principales hormonas producidas por los riñones son, primero, eritropoyetina, que se simboliza con EPO. La eritropoyetina es producida por las células intersticiales en los riñones, principalmente en los túbulos proximales. Su función es estimular de la producción de glóbulos rojos. Estimula la médula ósea para producir más glóbulos rojos en respuesta a bajos niveles de oxígeno en la sangre. Regulación del transporte de oxígeno. Aumenta la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, ayudando a mejorar la entrega de oxígeno a los tejidos. Como otra tenemos la renina. La renina es producida y secretada por las células de la mácula de Stann en el aparato justaglomerular de los riñones. Su función es regular de la presión arterial, ayuda a regular la presión arterial y el equilibrio de sodio y agua en el cuerpo. Conversión de angiotensinógenos, proteína producida por el hígado en angiotensina 1, que luego se convierte en angiotensina 2, un potente vasoconstrictor. Calcitricol, forma activa de la vitamina D. El calcitricol se produce en los riñones a partir de la vitamina D, que ha sido convertida en su fórmula activa de hígado, a partir de su forma inactiva en el. Su función es regulación del calcio y el fósforo. Calcitriol aumenta la absorción de calcio y fósforo en el intestino y ayuda a mantener niveles adecuados de estos minerales en la sangre. Salud ósea. Contribuye a la salud ósea al promover la mineralización ósea y la reabsorción sea controlada. Prostaglandinas. Los riñones producen varias prostaglandinas, que son lípidos que actúan como mediadores locales. Su función es regulación del flujo sanguíneo renal. Las prostaglandinas ayudan a regular el flujo sanguíneo renal y la presión arterial intrarrenal. Modulación de la secreción de renina. Influye en la liberación de renina y la función del sistema. Como octavo tenemos los páncreas. El páncreas es una glándula clave del sistema digestivo y endocrino que produce varias hormonas importantes. Las principales hormonas del páncreas son, como primero tenemos la insulina, que es producida por las células beta de los histones de Langerhans. Su función principal es reducir los niveles de glucosa en sangre, facilitar la entrada de glucosa en las células donde se convierte en energía o se almacena como glucógeno. Como segundo tenemos glucagón, producido por las células alfa de los islotes de Langerhans. Tiene el efecto opuesto a la insulina, aumenta los niveles de glucosa en sangre al estimular la liberación de glucosa almacenada en el hígado. Como tercero tenemos la somatostatina, producida por las células delta de los islotes de Langerhans. Inhibe la liberación de varias otras hormonas, incluyendo la insulina y el glucagón, así como la secreción de enzimas digestivas y jugos gástricos. Como cuarto tenemos los polipéptidos pancreáticos, que se simbolizan con la PP. Son producidos por las células PP o células F, ayudan a la regulación de secreción del páncreas endocrino, encargado de la digestión, y afecta el control del apetito. Estas hormonas juegan un papel vital en la regulación de la glucosa y la digestión, y su desequilibrio puede conducir a condiciones como la diabetes. Las células PP, también llamadas células F, son un tipo de célula especializada que se encuentra en los islotes de Langerhans del páncreas.